Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. El tema de este día yo le he titulado Fortaleza para la vida. Fortaleza para la vida. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, y con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra. Abrimos tu palabra para ser ministrados a través de ella. Háblanos, bendito Dios. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, para que podamos ser receptivos al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por lo demás, así empieza esta sección del apóstol Pablo. Por lo demás, es decir, ya te he venido hablando de diferentes asuntos. Por lo demás, hermanos míos, entonces ahora quiero llevarte como a la cúspide, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos venido tratando, dice Pablo. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Muchas veces, yo no sé cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido agobiados, así como que ya no podemos. O quizá usted siempre se ha sentido fuerte, ¿verdad? Pero hay algunos que en alguna ocasión como que de pronto ya no podemos más. A mí me pasa una y otra vez. Entonces, en ocasiones como que la carga se torna pesada. Puedo recordar por lo menos unas 3 veces donde la situación se agravó en mi vida, y entonces a veces como que uno ya no sabe cómo salir ahí. Pero dice la palabra de Dios, aquí nos enseña cómo vamos a tener fortaleza para la vida. Entonces, que nosotros podamos ser fuertes. Entonces, aparentemente, esta palabra, cuando dice fortaleceos, como que por lo menos en el español lo entendemos como que yo me debo fortalecer, ¿verdad? Entonces, pero luego nos explica que en realidad no soy yo quien me fortalezco, sino hay algunas otras condiciones. Entonces, pero vemos, porque ha venido trabajando el apóstol Pablo en toda esta carta de Efesios que hemos venido estudiando desde el año pasado, y seguimos ahora, ya estamos en la recta final. Pero si se acuerdan, empezamos allá en el capítulo 1 y nos dijo, nos habló de las posesiones cristianas, de todo lo que yo poseo, lo que yo tengo, y le llamó las bendiciones espirituales, ¿verdad? Entonces allí en el capítulo 1 él dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y entonces qué maravilla, porque allí nos muestra cuántas cosas nosotros tenemos, ¿verdad? Cuántas bendiciones hemos recibido. Entonces incluso hay un himno
que muy poco ya lo cantamos, pero dice: cuando combatido por la adversidad, himno 236 de los himnarios bautistas, dice: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Eso es solo la primera estrofa, pero usted puede seguir cantando todo y de verdad, cuando tú sientes que ya no puedes, cuando sientes que ya la vida se torna difícil, entonces tienes que mirar las bendiciones de Dios, porque a veces, sabes, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, solo vemos la parte negativa de la vida. Y mientras más veas la parte negativa de la vida, más te cansas, más te agobias, más te entristeces. Por eso el himnólogo nos invita, dice: cuando combatido por la adversidad, entonces cuenta las bendiciones que has recibido por parte de Dios. Y realmente Pablo así empieza. Entonces nos mostró las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, no solo lo que poseo, sino también me presentó mi posición. O sea, ¿qué posición tengo delante de Dios? Entonces, a través de Cristo. Y entonces allá en el capítulo 2 y capítulo 3 me muestra que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dos cosas maravillosas. Entonces me dijo: mira, tú vives en la misma ciudad de los santos. Entonces normalmente nosotros como que la iglesia tradicional ha estado enfatizando como que hay un grupo de santos, ¿verdad? Por eso tiene su santoral, y allá la lista de los privilegiados y la chusma en general, que somos nosotros, así lo presenta. Pero Pablo no pensaba como la ICR, ¿verdad? Pablo dice que nosotros somos conciudadanos de los santos. Entonces vivimos en la misma ciudad que vive cualquier otro santo, ¿verdad? Porque Pablo nos presenta, entonces un santo no es aquel que está en un nicho y allí con la cara media chueca, normalmente los ponen así como que, sino que realmente un santo es aquel que está apartado para gloria de Dios, que está apartado para la gloria de Dios. Entonces, y eso es lo maravilloso. Entonces, y además somos miembros de la familia de Dios. Eso creo que la mayoría lo entendemos, pero algunas veces se nos olvida. Somos miembros de la familia de Dios. Entonces usted, no sé qué apellido tenga, y algunos como que se enorgullecen de su apellido y dicen: yo soy de la familia fulana. Usted puede ser de la familia que se le ocurra. Yo soy de la familia de Dios. Y entonces eso es más grandioso que cualquier apellido de abolengo, entonces que nosotros pudiéramos ostentar y decimos: soy de esta familia, porque somos miembros de la familia de Dios. Si usted no es miembro de la familia de Dios, entonces por eso se dispersa por ahí, porque, ¿sabe? Dice, por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, ¿verdad? Nos decimos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Espero, ¿verdad?, que usted tenga el mismo padre que yo. Entonces tal vez usted no sabe quién fue su padre, o tal vez sí sabe, pero hermanos, lo importante es que si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, por eso es que nos hacemos llamar hermanos, porque somos miembros de todo eso nos los explicó en el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿verdad? Entonces eso es maravilloso. Pero luego, a partir del capítulo 4, Pablo entonces nos presentó, primero nos dijo lo que poseemos, luego nos dijo la posición que tenemos, y al final nos dice el propósito para el cual estamos, ¿verdad? El propósito que tenemos, dice, para andar
como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, nuestro propósito es caminar de manera digna según el llamamiento divino. Entonces, ¿sabes? Estamos aquí, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo presenta entonces que ahora nosotros debemos, y a partir de allí nos presenta cómo debemos andar en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida social, en nuestra vida relacional. Y entonces nos va mostrando todos los elementos, todos los aspectos en los cuales vamos a ir. Y ahora llega al capítulo 6, en el cual entonces él nos dice también que ahora nosotros debemos vivir fortalecidos, porque somos, aquí presenta como, en realidad nos presenta o compara al cristiano con un soldado. Y un soldado nunca debe estar vamos a pensar, no solo no debe estar desvestido, sino siempre debe estar preparado, ¿verdad? Entonces, antes ya dijo que comparó a la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? También lo comparó como un edificio, pero un edificio vivo que va creciendo. Entonces, ese es algo que medio raro, ¿verdad? Porque yo nunca he visto un edificio que crece. Este edificio yo lo conozco, quizá hace, no sé, como hace 30 años que lo conocí, la primera vez que vine por acá, y entonces yo lo conocí como hace 30 años, y desde que yo vine no se ha achaparrado ni ha crecido más. No sé si usted lo ha visto que haya crecido, entonces, pero se ha quedado así estático. Entonces, pero la Biblia dice que, o sea, nos presentó a la iglesia de Cristo como un organismo vivo, como un edificio vivo, ¿verdad? Que va creciendo, que se va edificando más y más. Y entonces, pero luego nos presenta, ¿verdad?, también que somos como un cuerpo, y el cuerpo también es un organismo vivo. Entonces, porque quiere que sepamos que realmente nosotros no debemos ser estáticos. Y aquí en el capítulo 6 nos habla, dice, yo me imagino que Pablo, en realidad, cuando escribe Efesios, él estaba encadenado al lado de un soldado, noche y día. Estaba allí amarrado sus manos, la mano del soldado a la mano de Pablo. Y entonces todo el tiempo lo estaba mirando, ya se ve aprendido de memoria, era lo que tenía, su casco, su coraza, su cinturón, y lo veía y lo volvía a ver, porque no tenía quizá otra cosa que ver, pues solo estaban allí. Y entonces en base a eso lo ve que este hombre, normalmente el soldado, no importa si se cansa, no importa si hace, entonces si tiene sueño, no importa, él debe de estar parado y debe estar firme, porque ese es su trabajo, ese es su. Entonces, incluso hay una expresión que cuando alguien está así como bien firme, le dicen: estás como soldado, ¿verdad? Mira, anda como soldadito de allí. Entonces, porque tiene esa. Pablo dice entonces: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces, mira, en primer lugar, aquí nos enseña el nacimiento de esta fortaleza. ¿Dónde surge la fortaleza del cristiano? ¿Cómo es que se puede fortalecer? ¿Cómo es que puedo ser fuerte? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, y aquí dice, entonces dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Qué dice? En el Señor. Fortaleceos en el Señor. Entonces, la fortaleza no nace del cristiano, no nace de que él mismo le echa ganas, no nace de que él mismo se prepara, no nace de que él mismo tiene esa determinación, sino la fortaleza viene del Señor. Si no tienes esa fortaleza del Señor, no puedes entonces realmente
vivir firme. Por eso muchas veces hay gente que, hay personas que se quieren fortalecer en los hermanos. Hay otros que se fortalecen en los líderes, en algún pastor o en cuantas cosas. Y entonces cuando ese pastor falla, mi fortaleza se tambalea, ¿verdad? Si yo pongo mis ojos en un hermano y si ese hermano va bien, yo también voy bien. Pero si un día ese hermano falla, ¿qué sucede? Entonces yo también me tambaleo y digo, no, mejor ya no voy a ir porque ya me decepcioné de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Oiga, nadie lo hace a propósito, seguramente nadie lo hace a propósito, así como que voy a echar a perder a los demás, me voy a tambalear para que los demás se echen para atrás, a menos que de verdad sea un perverso y eso, pero si no, no es así, ¿verdad? Entonces, incluyendo a los pastores, nunca piensan, dicen, un día voy a cometer algo que decepcione a los hermanos para que la iglesia se destruya. Y jamás yo pienso que en su sano juicio pensaría eso, pero muchas veces sucede algo en su vida y entonces si nosotros estamos fortalecidos en una persona, nuestra fortaleza se viene abajo. Pero cuando estamos fortalecidos en el Señor, no importa lo que suceda a mi alrededor, es más, no estoy mirando a los de alrededor, ¿verdad? Porque hermanos, si tú te fijas en el Señor, te fortaleces, si tú te fortaleces en el Señor, nada te tambalea. Pero si tú te fortaleces en los hermanos, vas a vivir amargado el resto de tu vida. Porque ahorita ves a uno, al rato ves a otro, al rato el otro, y entonces dices, no, creo que esta iglesia de plano no funciona. Y te vas, dices, mejor me voy a ir a otra iglesia. Bueno, tú te puedes ir a otra iglesia porque piensas que esa es mejor y resulta que esa iglesia también tiene defectos. Porque, y aunque no los tuviera, el día que llegas, ese día ya se defectó, ¿verdad? Entonces, porque tú lo llegaste a echar a perder. Entonces, amados, no podremos encontrar una iglesia perfecta. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Y en segundo lugar dice, y en el poder de su fuerza. En primer lugar, esta fortaleza viene del Señor, no de nosotros mismos. Y entonces, pero en segundo lugar, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. La Biblia muchas veces nos habla de este poder. Por ejemplo, allá en Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pablo toma este concepto, ¿verdad? De que Dios nos ha dado el poder, ¿verdad? Incluso alguien dijo, ahora, ¿cómo tenemos este poder? Más adelante lo va a explicar y vamos a hablar un poco más de eso. Pero el poder del cristiano, ya lo decía el hermano, ¿cómo se llama? El poder del cristiano está en la oración. Más adelante Pablo aquí no los explica. De hecho el hermano ese que ustedes saben, yo entonces lo sabe, o sea, lo toma de esto porque, hermanos, alguien dijo, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, nada de oración, nada de poder. Entonces, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres tener ese poder de Dios? Necesitas pasar tiempo en oración. No como un elemento religioso. Hay gente que solo ora en la iglesia o cuando come o cuando, o sea, esas son oraciones meramente, ¿verdad? En alguna ocasión alguien me dijo, porque en una ocasión empecé a predicar y no oré aquí en el púlpito y me dijo, pastor, este mensaje no fue ungido por el Señor, algo así me dijo, dice, porque se le olvidó orar. No se me olvidó orar, públicamente no lo hice, todo mensaje va
lleno de oración. Uno no puede tener, yo ya les he dicho, amados, a mí lo que me cuesta no es hacer un bosquejo, porque después de un tiempo, bueno, eso le enseñan a uno en el seminario, y después de un poco de práctica, pues realmente hacer un bosquejo es lo más sencillo. Los 3 puntos allí salen solitos y ya hasta sobresalen y dice: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces eso es lo más sencillo. Si lo más difícil es escuchar la voz de Dios. O sea, ¿qué quieres decirle a tu pueblo? Porque yo quiero subirme y decir una serie de cosas que sin ton ni son. Pero amados, lo importante no es lo que yo quiero decir, sino lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y normalmente cada sermón, cada mensaje, antes de que Dios se los diga a ustedes a través de mí, Dios me lo dice a mí para mí. Y entonces Él está tratando conmigo primeramente. Y entonces dice, por eso es que necesitamos, o sea, las oraciones oficiales, llamémosle así, o ¿cómo se dice? Aquí públicas y eso, deben estar realmente... vamos a decir que deben estar respaldadas por la oración privada. Una oración pública que no está respaldada por la oración privada es mera palabrería. Una oración pública que no está respaldada por tu cuarto de oración es realmente fanatismo. Una oración que no está respaldada por ese tiempo íntimo con Dios es mera religiosidad. Y entonces, pero amados, el apóstol Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, si nosotros estamos en una vida íntima de comunión con Dios, nuestra fortaleza está en el Señor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor del Señor. Nada ni nadie nos podrá tambalear. Nada, en ningún momento vamos a pensar: es que yo pienso que como que aquí no se siente el Espíritu de Dios. Creo que hay otro lugar donde saltan más fuerte y allá yo siento como que se pone más chida la cosa. Puede que se ponga más chida la cosa, pero eso no indica poder de Dios. ¿Verdad? Entonces, porque el poder del Señor está en su fuerza a través de la oración. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que Pablo dice que hay fuerza y hay poder. Hay fuerza de Dios y hay poder de Dios para el cristiano, más allá de lo que yo pueda alcanzar, de lo que yo pueda conocer, de lo que yo pueda tener. Entonces, esta fuerza está por encima de mí. Pablo ya había dicho eso, realmente ya nos los había explicado desde antes, pero aquí entonces él nos dice que tenemos, porque él dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en él, según la operación del poder de su fuerza? Desde el capítulo 1 ya nos los venía diciendo. Entonces, y luego nos los vuelve a decir, nos los vuelve a repetir otra vez: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Y nos los vuelve a decir otra vez: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amados, entonces, no solo les ha dicho a los efesios, también a los filipenses les dijo. Pero amados, entonces necesitamos tener esta fuerza y poder de Dios. Esta fortaleza, entonces, en primer lugar, viene del Señor. O sea, la fortaleza que Pablo nos invita es una fortaleza que viene del Señor. Pero en segundo lugar, esta fortaleza viene, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, en primer lugar dice: mira, tú necesitas entender
que esta fortaleza viene del Señor. Y en segundo lugar, esta fortaleza viene de tu armadura, de tu vestimenta. Si no estás bien vestido, entonces no vas a poder hacerle frente a las inclemencias del enemigo. Miren, esta semana pasada pude ir a un lugar frío, pero estaba helado. Yo no sabía que había tanto frío, y entonces, bueno, gracias a Dios que yo no soy friolento, ¿sí? Yo soy frío rápido, ¿verdad? Entonces, yo agradezco al Señor porque entonces yo no tuve frío, pero iba con dos hermanos, el pastor Mario de Atlisco y el hermano Melquisedec de allá, entonces, de la iglesia Belén, y entonces íbamos allá. Y no, hombre, ya no sabían. Entonces creo que no se bañaron los 2 días. No creo, me consta. Le dije, ¿cómo puede ser? Pero bueno, dijo, no, aquí uno se congela. Entonces dije, yo no hay problema. Yo me bañé. Y cuando yo me estaba bañando, estaban cayendo los hielitos allá en mi cabeza. Y con eso, entonces no necesité jabón, porque con eso uno se enjabonaba así. Entonces, amados, pero sabes, dice uno, ¿cómo te sientes cuando vas a un lugar así, por ejemplo, frío, y no vas preparado? Realmente dices, esto es tremendo, esto es terrible, ¿no le parece? ¿Sí? Y entonces, nosotros necesitamos entender. El enemigo nos pone, más adelante vamos a ver que él nos pone trampas, es tramposo, ¿sí? Y entonces, pero dice, necesitamos estar armados. Y aquí él dice, empieza diciendo vestíos, porque hay gente desvestida, ¿verdad? Desnuda. Pasó otra cosa, ¿verdad? De estos días, no sé si sintieron el temblor, ¿verdad? ¿Lo sintieron? No, pues yo tampoco, pero ¿qué tal la alarma? ¿Verdad? Entonces uno bien tranquilamente y dice uno, oye, ¿qué pasa? Y entonces, si usted duerme así sin ropa y de pronto a 12:30 de la noche, no sé a qué hora era, y suena la alarma y usted sale corriendo a media calle allí como Dios lo trajo al mundo. Entonces como que dice, ay Dios mío, ese es el momento que dice, ¿por qué no ¿dónde está mi pijama? No, pues nunca lo he comprado, ¿cómo voy a tener pijama? ¿Verdad? Entonces no sabía qué ponerme porque yo no tengo pijama. Y sabes, en ese momento, pero como yo me tocó allá en el lugar frío, entonces yo estaba allí tranquilamente, salí, hello, saludando a todos allí sin problema, ¿verdad? Entonces, bueno, no salí en realidad, pero sabes, cuando tú estás preparado, no importa la situación que tengas que vivir, pero cuando no estás preparado, entonces te agarra en aprietos. Por eso Pablo dice, vestíos, debes estar vestido. Mira, el soldado, cuando está en guerra, cuando está en acción, nunca se desviste ni para dormir. O sea, el soldado siempre está listo, disponible, porque en cualquier momento él se levanta, pero tiene todo listo. Y Pablo conocía esto porque tenía frente a él a un soldado romano. Ahí, entonces lo veía él, como nunca se bañaba, porque en una de esas le vayan a dar entonces él estaba ahí siempre listo, parado. Entonces algunos parecen soldados, ¿verdad? Entonces no por la firmeza, sino por la falta de baño, ¿verdad? Pero en días de frío. Pero dice aquí, esta fortaleza, fortaleceos, vestíos de toda la armadura de Dios. Pero también, si te das cuenta, dice vestíos de toda la armadura de Dios. En primer lugar, dice vestíos de toda. O sea, no puedes ponerte una y dejar otra. Imagínate que ya te vestiste todo, pero de pronto no te pusiste los zapatos. Y entonces en ese momento, ay Dios mío, y sales ahí corriendo, te das un golpe porque no sabes ni cómo pisar, no estás acostumbrado. Por eso dice vestíos de toda.
Una persona con que le falte una cosa, y más adelante lo describe. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de escribir la armadura, pero Dios mediante la siguiente vez vamos a analizar la armadura como tal. Pero sabes, dice, si te falta una cosa, ya con eso, no te puse, digamos, la coraza ahí que ellos se ponían, es como un chaleco antibalas, ¿verdad? Entonces sale corriendo, tiene zapatos, tiene cinturón, pero no tiene la coraza, y le llega la flecha en ese momento. ¿Te acuerdas había un rey, Joás, Joab o Joás, algo de J, ¿verdad? Entonces este hombre que hizo alianza con su compadre, ¿verdad? Por eso son malos las alianzas con el compadre, ¿verdad? Y hizo alianza con su consuegro. Y le dijo, mira, vamos a hacer, yo te voy a ayudar. Hicieron esa y dijo, vamos allá. Josafat, ¿verdad? Le dije que algo de J. Pero usted debería y entonces allí iban. Y entonces dijo, me camuflajeo, no se van a dar cuenta. Y en una de esas, una flecha sin rumbo, pero qué buen rumbo tenía, ¿verdad? Dicen que era una y yo así como y le cayó en el corazón de Josafat, porque no tenía la coraza. Entonces, ¿sabes? Tenía todo, iba en carro, iba camuflajeado. Realmente yo creo que hasta llevaba su, ¿cómo se llama? Su pasamontañas para que no lo reconocieran, solo se le veían sus ojos. Allí dijo, aquí nadie me va a conocer, pero Dios exactamente sabía el lugar. Entonces por eso aquí Pablo dice, vestidos de toda. Entonces, porque puede ser, dices, no, es que yo sí leo mi Biblia, pero no oro. No, yo sí oro y leo mi Biblia, pero no. Y entonces la próxima semana vamos a analizar todo eso. Y entonces, con que nos falle uno, ya dice la palabra, el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se echó a perder todo lo demás. Y por eso Pablo dice, vestidos de toda. Y luego dice la armadura, pero dice armadura de Dios. Mira, ni siquiera la armadura es mía. El poder es de Dios, la fuerza es de Dios, la armadura es de Dios. O sea, lo que tenemos que entender es, como dice Pablo ahora, vestidos de toda la armadura de Dios. Porque Jesús ya nos los había dicho, separados de mí, nada, dígale, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, significa... ¿Usted sabe lo que significa nada? Pues nada. Entonces, amados, tenemos que entender eso, porque entonces tomad toda la armadura de Dios. Debemos vestirnos como Dios lo ha establecido. Es decir, no es algo que tenemos en nosotros mismos. O sea, esto no me pertenece, ¿verdad? Esto puede que se me olvide. ¿No le parece? ¿Algún día se le ha olvidado ponerse su suéter, su chamarra? ¿Algún día se le ha olvidado ponerse su maquillaje? ¿También? ¿Sí? ¿No? Algún día, bueno, si no usa, pues como ya siempre se le ha olvidado, ¿verdad? Entonces algún día se le ha olvidado ponerse sus joyas, ¿verdad? ¿Sí? Dice, no, pues no tengo joyas. Bueno, ese es problema suyo, ¿verdad? Entonces no me venga a mí con cuentos, pues, realmente. Pero amados, se me puede olvidar ponerme la camisa, se me puede olvidar ponerme los calcetines, pero nunca se me ha olvidado ponerme la nariz. Yo siempre he venido con nariz. Nunca, de pronto digo, mi piel, ¿dónde quedó mi piel? ¿O le ha pasado algún día eso? Porque eso es suyo. Pero lo que no le pertenece, usted se lo tiene que poner. Y Pablo quiere que entendamos eso. La armadura no nos pertenece.
Y por eso debemos procurar, ¿sí? Entonces dicen que había un pastor que siempre se hacía así y entonces y entonces los diáconos lo vieron, dijeron, creo que este pastor se persina todavía. Entonces dice, y un día le llamaron y le dijeron, oye, ¿qué pasó? Vemos, pues predica bien, creo que no tenemos problemas con su enseñanza, pero pues vemos que tiene prácticas medias raras todavía. Y entonces por eso pues queremos decirle qué pasa con usted. Dice, no, lo que pasa es que, dice, mira, es que antes de salir siempre digo lentes, dentadura, hoja, pluma, pañuelo. Ok, ya estoy completo, ya me voy. Siempre tenía que, porque si no se le olvidaba alguna cosa. Y entonces yo no sé si a usted le pasa que algún día se le olvida. Y entonces por eso Pablo dice que debemos de vestirnos. Antes de vestirnos todavía nos vemos en el espejo. Sí quedó bien, no quedó bien, que me quito, que me pongo. Eso es lo que dice que tenemos que hacer, porque esto es algo que le pertenece a Dios, pero que Dios permite que nosotros lo tengamos. Vestidos de toda la armadura de Dios. El punto es que no somos dejados a nuestra pobre fortaleza, sino que hay fortaleza de Dios que podemos ponernos para protegernos en las batallas que vamos a enfrentar. Entonces nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, en primer lugar, hemos visto de dónde viene la fortaleza del cristiano. Entonces, el nacimiento de esta fortaleza está en Dios. En segundo lugar, la necesidad de esta fortaleza. ¿Por qué necesitamos esta fortaleza? ¿De dónde nace la fortaleza? De Dios. ¿Por qué necesitamos esta fortaleza? Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no le gusta que usted busque a Dios. El diablo prefiere que usted ande allí vagando. Mientras usted anda desperdiciando su vida, todo está bien, no pasa nada. Pero cuando realmente usted quiere buscar a Dios, quiere acercarse al Señor, por eso hay gente que dice, mira, yo antes no tenía muchos problemas, nomás empecé a venir a la iglesia y como que la cosa se puso tensa, ¿no? Hasta en el trabajo ya tengo enemigos. Antes el jefe me quería y ahora también me quiere, pero despedir, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿qué pasó? Porque Satanás está enojado con el pueblo de Dios. Satanás está enojado con usted. Ahora, dele gracias a Dios si usted tiene problemas, porque eso quiere decir que es hijo de Dios, es hija de Dios. Si no tiene problemas, entonces vaya a revisar cómo está su acta de nacimiento. No sé, que en una de esas tiene otro papá por allí, ¿verdad? Que no, y lo tiene registrado. Porque, amados, dice, porque para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás tiene varias acechanzas. Y la palabra acechanzas se puede decir como artimañas, como artes engañosos, como trucos. O sea, Satanás es mañoso, es realmente tramposo. Entonces él, imagínese que un día a las 10 de la mañana toque su puerta y usted sale y ve que está con sus cuernos y su cola, le mueve ahí todavía. Hola, soy Satanás, vengo a decirte que no te conviene ir a la iglesia. ¿Qué dirías tú? Les botas la puerta y dices, no te voy a estar haciendo caso, vete de aquí, Satanás. ¿Sí? Pero Satanás es mañoso, es tramposo, y entonces él no se presenta allí. Tal vez entonces de pronto llega tu abuelita o tu primo o tu tío, nunca te visita, pero ese día se le ocurre visitarte, ¿verdad? Y entonces tú dices, híjoles, ya no puedo ir porque
Pues es que tengo visita, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no le puedo decir que no, ¿eh? Y entonces, porque dice que Satanás es mañoso, tramposo, engañador. Entonces muchas veces llega bien vestido, con un buen perfume y hasta parece un muchacho elegante. Y dicen, ay, ni modo, esta es la oportunidad que estaba esperando. ¿Cómo quieren que ahora le diga que no? ¿Verdad? Y entonces, porque Satanás dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis enfrentar, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Entonces los cristianos necesitan no ser ignorantes de sus recursos, porque a veces no sabemos. Pablo ya les decía a los corintios, dice, para que pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, porque cuando nosotros ignoramos, miren, si ustedes se dan cuenta, en esta iglesia no todo el tiempo estamos hablando de Satanás. Hay iglesias donde hablan mucho de Satanás que se olvidan de hablar de Dios. Pero nosotros normalmente no todo el tiempo estamos hablando de, como ellos le llaman, guerra espiritual y Satanás y satanismo y cosas ahí, y ven demonios por todos lados, el demonio de la tristeza, el demonio de la angustia, el demonio de la suegra, el demonio de quién sabe qué tantos demonios han inventado. Pero, amados, debemos entender que Satanás, que el demonio, que el enemigo es real. O sea, no estamos hablando todo el tiempo de eso, pero es una realidad. Y entonces, y eso es lo que debemos entender. Cuando nosotros no lo entendemos y decimos, no, el demonio a mí me hace los mandados. Realmente no, tú no tienes fuerza para hacerlo. Solo lo vencemos a través de Cristo, porque Satanás es un enemigo vencido, pero vencido por Cristo, no vencido por ti. Si yo me pongo con él, ni siquiera empieza un round, antes de que empiece ya me noqueó, ¿verdad? Entonces, pero si estoy con Cristo, por eso dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, y por eso Pablo les dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja. O sea, dicen que el que golpea primero, golpea dos veces, ¿verdad? Entonces, Satanás, si nosotros conocemos sus trampas, le decimos, Satanás, a mí no me vas a engañar, yo sé quién eres, no es mi abuelita, no es mi primo, no es o sea, realmente, sabes, incluso a veces también en la iglesia, a veces peleamos entre nosotros y pensamos, realmente no es mi hermano, no es mi hermana, es Satanás el que quiere ponernos en pleitos, en problemas, en disensiones, en dificultades. Entonces, pero si tú entiendes eso, dices, yo no le voy a hacer caso. Cuando voy saliendo y me empiezas a regañar, yo digo, este no eres tú, yo te conozco muy bien, tú eres la persona más linda, más hermosa, más sonriente. No sé por qué ahora tienes un genio de los 1000 demonios. Ya sé, porque los 1000 demonios están dentro de ti, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, porque tú no eres así. Tú eres la persona más delicada, tierna, cristiana que existe, pero cuando le permitimos, entonces por eso dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, para que no gane ventaja sobre nosotros. Algunos de los proyectos de Satanás son maravillosos porque ciega a la gente con falsas doctrinas. Eso lo dice Pablo, le escribe allá más adelante. Hoy no podemos leer todo eso, pero allá, por ejemplo, 2 Corintios 4, 1 Timoteo 4, habla de todo eso, cómo Satanás ciega a la gente con falsas doctrinas. Y entonces hay mucha gente, cuando no tiene esta coraza, cuando no tiene esta armadura de Dios, cualquier viento de doctrina, tantito acá, tantito allá, y no se establece en ninguna parte. Entonces, porque se deja engañar por el enemigo. Entonces, muchas veces, para otros, tal vez son las doctrinas falsas, pero algunos otros son los deseos de la carne.
¿verdad? Entonces como que le encanta ya andar de tantas cuestiones que el mundo ofrece. Y ya Pablo le decía, por ejemplo, eso a los Efesios, cuando nosotros leíamos el pasaje, es quizá mi pasaje favorito de toda la Biblia, Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos pecaminosos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí describe la terrible situación que vive la persona que no tiene la armadura de Dios, y entonces normalmente anda siguiendo todas las corrientes del mundo que aparentemente le ofrecen un momento de alegría y lo presentan como, no sé, algunos Satanás lo puede presentar como alcohol, como drogas, como, no sé, cualquier tipo de situaciones. Dice, y vamos siguiendo los deseos de nuestra carne, porque como que nuestra carne dice, quiero. Y entonces tienes que tener la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, porque si no, entonces te vas deslizando en ese. Y por eso dice, mi pasaje es mi pasaje favorito, les decía, no por esto que acabé de leer, sino porque después dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos libra de toda esta terrible situación. Solamente con la ayuda del Señor podemos vencer al malo. Solamente con la ayuda de Dios, ¿verdad? Me acuerdo, ahorita estoy pensando en unos 15 años de mi sobrina, que hace 2 años me dijo, voy a cumplir 15 años y no quiero que ese día no predique. Le digo, si llego todavía, porque ya a mis 98 años en cualquier momento puedo petatear, pero si llego ese día, con gusto. Entonces el próximo mes estaré predicando en sus 15 años de una de mis sobrinas, y pensando en eso, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14, de la siguiente manera: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mira lo que dice esto aquí a los jóvenes. Dice, mira, les escribo, jóvenes, porque ustedes son fuertes. Jóvenes, míreme aquí. Muchachos, los que todavía son jóvenes, ahorita todos me quedan mirando porque todos se creen jóvenes. Míreme a mí. Entonces, yo a mis 98 años ya no tengo tanta fuerza para vencer al maligno, pero ustedes, dice aquí, les escribo a ustedes, jóvenes, no me salgas con que me ganó el enemigo. Porque ustedes son fuertes, dice la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, oiga, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Muchachos, si no comes palabra de Dios todos los días, si estás en ayuno espiritual y te esperas solo cada vez que vienes, bueno, lo bueno es que vienes cada semana, gloria a Dios por ello. Digo, cada Semana Santa, ¿verdad? Es cuando te acuerdas en venir. Entonces, amado, pero dice aquí,
y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, dice, habéis vencido al maligno. No esperes vencer al maligno si no tienes palabra de Dios en tu vida. Entonces, y la fuerza, ya lo veíamos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, luchar contra huestes espirituales de maldad, no solamente contra Satanás, dice la palabra, nuestro pasaje dice, entonces, porque no tenemos, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solamente contra Satanás estamos luchando, sino también contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay muchas fuerzas demoníacas en juego. Yo no, como ya les decía, no, hay un libro que se llama Demonios, y ve demonios por todos lados. Por eso hay algunos que todo el tiempo están predicando de eso, pero yo no creo así, no creo que haya tanta posesión, ni siquiera como en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que se veían tantos endemoniados, pero sí creo que hay una fuerza, ¿verdad? Que dice aquí la palabra de Dios, que principados, potestades que tienden, ¿verdad? a tratar de hacernos caer, quieren hacernos retroceder, quieren echar a perder tu vida, amado. Y entonces debemos nosotros tomar toda la armadura de Dios. Entonces, porque, ¿sabes? Ellos quieren influir en nosotros. Cuando nosotros no estamos firmes en el Señor, entonces recibimos doctrinas demoníacas. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos vendrán doctrinas de demonios y la gente le va a hacer caso. Si no le haces caso a la palabra de Dios, le vas a hacer caso a los demonios. Quizá no entiendas completamente cómo los gobernadores de las tinieblas operen, pero eso no es importante, porque hay algunos que incluso explican cuáles son los principados de potestades, pero eso nada más de su propio pensamiento. La Biblia no nos los explica, no dice quiénes son, pero lo que sí sé es que ellos están tan bien organizados, a veces más organizados que nuestra amada Convención Nacional, ¿verdad? Entonces, porque ellos sí tienen toda una organización, ¿sí? Principados, potestades, gobernadores, ¿verdad? Y así sucesivamente. No sé qué sucede, pero sabes, para operar de manera contundente contra el cristiano. Pero por eso dice, tomad toda la armadura de Dios. Entonces hemos visto de dónde nace la fortaleza. Hemos visto por qué necesitamos la fortaleza. Y ya para concluir, porque se me acabó el tiempo, vamos a ver la naturaleza de esta fortaleza. Dice, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y para que podáis resistir en el día malo. Necesitamos no una parte, sino toda la armadura de Dios, porque Dios la provee. Imagínate, es como si te dan un uniforme, es para que te lo pongas todo. No, es que no me gustó el chaleco, me dieron con chaleco, pero a mí no me gustó, ¿sí? O sea, no es un uniforme, no es si te gusta, no es si lo quieres, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde si no tienes casco, no te dejan entrar. A mí no me gusta el casco, pues entonces no entras, punto, ¿verdad? Me pasó en una ocasión, fuimos a unas minas, ¿verdad? Y teníamos que ponernos un casco, creo que en Guanajuato. Dije, ¿para qué? ¿Para qué me pongo el casco? Dice, si aquí la vida no vale nada, le digo y entonces dijo, bueno, pues la vida de los guanajuatenses no, pero la tuya sí, así de que te lo pones si quieres pasar. Y bueno, tuve que ponérmelo, me explico, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros, porque eso es lo que nosotros necesitamos entender para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, toda la armadura de Dios.
Y luego describe la armadura de Dios. Eso lo vamos a dejar para la siguiente, porque que podamos analizar cómo debemos estar bien vestidos. Cuando nos armamos con cualidades como esta armadura, entonces estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y con esa fuerza somos más que vencedores, capaces de resistir y estar firmes en contra de cualquier cosa que Satanás pueda traer contra nosotros. Así que si quieres estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. ¿Quieres saber cómo estar firme sin caer? Te espero la próxima semana. Vamos a analizar paso por paso, o sea, lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos resistir en el día malo. ¿Estás dando los pasos necesarios para poder siempre estar vestido con esa armadura de Dios? ¿O se te ha olvidado una y otra vez? Y por eso es que te has metido en tantos problemas. Así de que, hermanos, la próxima semana vamos a ver esta maravillosa armadura de Dios. Hoy hemos visto por qué necesitamos ser fortalecidos, de dónde nace nuestra fortaleza, y entonces terminamos diciendo nada más cuál es la naturaleza de esta fortaleza, el nacimiento de la fortaleza, la necesidad de la fortaleza y la naturaleza de la fortaleza. La próxima semana vamos a analizar punto por punto para poder entender y nunca venir desarreglados. Que usted siempre venga de etiqueta, bien arreglado. Y así vamos a ver, wow, ahora sí, este pueblo de Dios es un ejército, no son ahí simples guerrilleros, ¿verdad?, que agarran lo que caiga. Uno viene con un palo y otro con un machete nada más, sino que realmente pueda ser el ejército del Señor para ir en avanzada. ¿Le parece? No falte la próxima semana, le invitamos. Y si conoce a alguien más que no ha venido, invítele, dígale, no viniste a todo Efesios, pero ven al final por lo menos. Algo se te ha de pegar, ¿verdad? Algo has de aprender. Así es que vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu palabra bendita y santa, que nos anima, que nos motiva, que nos dice que debemos fortalecernos, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, que debemos fortalecernos en el poder de tu fuerza, bendito Dios. Entendemos que sin ti no podemos hacer nada, sin ti no podemos avanzar, sin ti no podemos estar firmes, pero en tu bendito nombre seremos más que vencedores. Danos de tu bendición y de tu gracia. Bendice a tu pueblo aquí reunido, por rogártelo y suplicártelo en Cristo Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.